Muy bien, jóvenes, buenas noches. Esta noche vamos a hablar, ¿no? Bastante sobre la farmacología de los antivirales, ¿no? Lo primero es que cuando nosotros hablamos sobre la farmacología de los antivirales, ya hacemos mención a un conjunto, ¿no? de virus, ¿no? Propiamente dicho, como ustedes ya están llevaron micro, ¿no? O están llevando micro. Hola, ¿sí? Levante la mano quien están llevando micro. Muy bien. Entonces, la idea es que las estructuras de los virus es completamente diferente a las bacterias, ¿no? En ese sentido, los virus tienen pues dominios de hemaglutinas en sus membranas y neurominasas, ¿no? Que son segmentos, ¿no? de RNA de cadena negativa. Bueno, los virus tienen diferentes familias, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, uno de estos virus que bastante problemas ha traído últimamente en este siglo. Nos referimos al virus del VIH, ¿no? Entonces, hablamos pues que esta familia de lentivirus, ¿no? Que es un retrovirus causando, ¿no? Esta enfermedad llamada SIDA. Entonces, aquí se muestran las principales dianas, ¿no? Los lugares blancos donde actúan los antivirales, ¿no? Los antirretrovirales, ¿no? Y bueno, en ese sentido, ya existe una clasificación de estos virus de acuerdo a su estructura ARN o ADN, ¿no? Entonces, a diferencia de las bacterias que tienen otra concepción. ¿Qué más, no? Decirles pues que los virus, ¿no? Se transmiten, ¿no? De forma que invaden un huésped, ¿no? Un huésped de manera pues que eh, comienza a ingresar el material genético del virus, como ven ahí el VIH o cualquier otro virus, ¿no? De la gripe, por medio de un receptor, ¿no? Y entonces este receptor comienza, como se dice, como un medio, ¿no? Como un medio de que el virus comienza a inocularse e invadir, ¿no? Invade la, el material genético, ingresa al núcleo, comanda entonces, comanda la célula de tal manera que el virus pues comienza a reproducir millones de células hijas, ¿no? Sin embargo, existe pues todo un tema importante de antivirales que bloquean justamente esa adhesión y penetración del virus, otros que interfieren en esa penetración, otros que actúan en la síntesis de los ácidos nucleicos, ¿no? Bloqueando la integración en el genoma, inhibiendo estas proteasas que bloquean, por ejemplo, también proteínas en el procesamiento de síntesis, de empaquetado y ensamblaje, y finalmente en la emisión o no de liberación de los virus, ¿no? Las nuevas células hijas, ¿no? Entonces, es importante entender que la historia, pues, de los virus, ¿no? Es una cosa que venimos ya de hace muchos años investigando, ¿no? La evolución de los antivirales, por ejemplo, ¿no? Fíjense ustedes cómo a lo largo de los años se han ido incrementando la cantidad de antivirales propiamente dicho. Últimamente, a partir del año, pues, del año 85, ¿no? Inicio de los 90, comienzan los primeros casos de VIH-Sida, ¿no? Y entonces, ya a partir del 2010 para adelante, ¿no? Entonces se comprende, pues, que
mejore el uso de estos antirretrovirales y antivirales en el tratamiento de estas enfermedades, ¿no? Entonces, es importante también, por ejemplo, decirles un poco sobre la vida media, ¿no? La vida el ciclo de vida, ¿no? Del VIH. En ese sentido, pues, el VIH tiene, pues, una compleja estructura de clivaje que comienza en la fijación, incluso invade, ¿no? Por medio de la transcriptasa reversa, ¿no? En el núcleo, y luego se va a fusionar este RNA viral y va a transcribir, ¿no? Y va a procesar, ¿no? Y luego se va a ensamblar un nuevo virión, una nueva hija, ¿no? Por eso es que a veces es complicado encontrar una vacuna para el VIH, ya que existen muchas copias de células hijas. Además, existen blancos virales, que son justamente estas proteínas, estas enzimas virales, ¿no? Que van a poseer accesorias regulatorias, por ejemplo, los ácidos nucleicos, ¿no? Que son los lugares de acción de los antivirales. Muy bien, entonces aquí tenemos los fármacos antivirales, ¿no? Entonces, ¿qué son los fármacos antivirales, no? Son un conjunto de moléculas activos contra los retrovirus y permiten prolongar la vida, retrasar las complicaciones del VIH, pero no cura la enfermedad propiamente dicha. Entonces, los antivirales tienen un índice terapéutico bajo porque lo que hace, pues, es controlar la replicación, ¿no? Controlar que se complique más la enfermedad, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, su toxicidad es importante, no son efectivos contra virus que no están en la replicación, algunas excepciones, y que como vengo diciéndoles, ¿no? Algunos inhiben el ingreso, el clivaje del virus en la membrana, otros en la fusión, otros inhiben en la síntesis de los ácidos nucleicos, otros inhiben las proteasas o la liberación de estas partículas, ¿no? Entonces, es importante que durante estos últimos años, ¿no? En la farmacología se ha investigado muchos antivirales, ¿no? Entonces, muchos antivirales que son de generaciones, ¿no? Ya inicialmente han dado, como se dice, diferentes mecanismos de acción, ¿no? Entonces, algunos funcionan y penetran en la síntesis del RNA mensajero, en la síntesis de proteínas, ¿no? En el ensamblaje, ¿no? Y estos son útiles en tratamientos de enfermedades no solamente del VIH, ¿no? También de la hepatitis, del herpes simple, del herpes virus, la hepatitis B y todas las enfermedades que tienen que ver con los virus, ¿no? Entonces, es importante recordar un poquito, ¿no? La forma de vida de estos virus, ADN o ARN y su forma, ¿no? Que sus características, ¿no? Y comenzamos con los análogos de los nucleócidos, ¿no? Los análogos de los nucleócidos fueron los primeros, como se dice, antivirales, ¿no? Y ahí tenemos a la ciclovir, que utiliza frente a todo tipo de virus de herpes simple, varicela zoster, Epstein-Barr, ¿no? Y que propiamente dicho también en citomegalovirus. Entonces, ¿cómo actúa el aciclovir? ¿No? El aciclovir lo que hace es inhibe la timina sinasa específica y no permite entonces que se dividan, ¿no? El DNA polimerasa y se incorpore, ¿no? En la célula y por lo tanto, al inhibir esta DNA polimerasa del virus, ¿no? Implica pues la replicación, impide la replicación viral, ¿no? Impide que se pueda pues reproducir, ¿no? Y hacer más células hijas
¿no? Infectadas de este virus, ¿no? Entonces, este mecanismo básico, ¿no? De poder, como se dice, infectar a las células blanco, los tiene pues los virus, ¿no? Porque los virus son, como se dice, especies, ¿no? Que totalmente diferente a los bacterias, a los parásitos, tiene pues diferente forma de ciclo de vida. Entonces, el aciclovir, ¿no? Es farmacocinéticamente se forma, ¿no? Se absorbe incompletamente con un metabolismo escaso. Sin embargo, su vía de administración es muy saludable, ¿no? Se administra por todo tópico, oral, endovenoso. Además, la ciclovir, pues, es derivado del acíclico de la guanosina, ¿no? Y frente a todos estos virus tipo 1, tipo 2 y varicela zoster. De manera que tiene una buena biodisponibilidad y una buena actividad in vitro contra todos estos virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, herpes simples, ¿no? Y tiene pues toda una serie de generaciones. El valaciclovir, que también es un semisintético de esta familia, el valaciclovir, ¿no? Bueno, tiene escasa disposición, a la diferencia de la ciclovir, ¿no? Y tiene una buena disponibilidad, tiene una buena tolerancia, a diferencia que la ciclovir, ¿ya? Y lo que hace es también actúa como un sustrato en la DNA polimerasa, ¿no? Ocasionando interrupción inmediata de esta actividad enzimática, ¿no? Y rompe la cadena de DNA del virus, inhibe selectivamente esta DNA polimerasa de varios tipos de herpes, virus, Epstein-Barr y citomegalovirus, ¿no? Entonces, es importante el valaciclovir, ¿no? Su forma de acción, ya acá está, inhibe competitivamente en la ADN polimerasa, permitiendo pues que no se copie y se replique pues otras células hijas dañadas, ¿no? O sea, infectadas por el virus. Entonces, en la farmacéutica del valaciclovir se administra muy bien por vía oral, ¿no? Se une a las proteínas plasmáticas, entre los microsomas hepáticos intervienen en el metabolismo. En resumen, este antiviral es muy importante, visto pues que se administra, tiene una biodisponibilidad hasta el 70% y es muy bien tolerado. Su indicación terapéutica, como ven en el esquema, es en herpes zóster, herpes simple, herpes labial, ¿no? Básicamente los herpes y el citomegalovirus. Entonces, pareciera que estos tipos de virus atacan al ser humano, como se dice, invaden el sistema inmunológico cuando el paciente está inmunodeprimido, ¿no? En ese sentido, pues, pareciera que el estado de inmunosupresión, ¿no? Sea un factor de riesgo, ¿no? Para que puedan invadir. El fanciclovir también es un antiviral análogo cíclico, sobre todo de las especies que tienen muy poca forma de absorberse por vía oral, ¿ya? Inhiben también la síntesis del ADN del herpes virus, es un profármaco del penciclovir, actúa inhibiendo entonces la síntesis del DNA en el herpes virus, penetra tanto en las células infectadas, es fosforilado por la timidicinasa viral, lo cual inhibe la DNA polimerasa viral, ¿no? Entonces el fanciclovir, ¿no? Acá está, inhibe, ¿no? La timidasa viral, de tal manera que no se va a producir, ¿no? Más polimerasa del ADN viral, inhibiendo entonces esta trifosfato de deoxiguanosina, ¿no? Y de esa manera no se va a poder, ¿no? Dividir más, infectar más células, ¿no? Blanco, este virus, ¿no? Farmacocinéticamente y farmacodinámicamente hablando, este antiviral tiene vital importancia, ya que se absorbe baja, ¿no? Un 6 al 9%,
¿ya? Y es utilizado muy bien para todo tipo de estos virus, ¿no? Otro tenemos el ganciclovir, ¿no? Es también un análogo de la ciclovir. Son análogos sintéticos, son como se dice, familias, ¿no? Le cambian un radical, ¿no? Y comienza a hacer otro tipo, ¿no? Es un análogo reservado, ¿no? Donde tiene de 10 a 100 veces superior que la ciclovir, ¿no? El ganciclovir es un antivírico de amplio espectro frente a los virus de la familia Herpes viridae, ¿no? De tipo 1, tipo 2, ¿ya? Estas cepas pueden ser inhibidas de forma reversible con concentraciones y alcanzan dosis habituales. Entonces el ganciclovir, miren, inhibe justamente la síntesis del DNA polimerasa, ¿no? Y de esa manera, ¿qué cosa se logra? Inhibir la replicación, ¿no? Del virus en las células, pues, infectadas propiamente dicho. El ganciclovir actualmente se dispone por vía oral, ¿no? Se absorbe muy bien y tiene una muy buena biodisponibilidad, se administra por vía venosa, ¿no? Tiene el poder de inhibir, pues, esta DNA viral polimerasa que va a permitir la síntesis del virus propiamente dicho. Entonces tenemos lo que se llaman los antivirales de amplio espectro, ¿no? ¿Por qué se llaman así? Porque van a intervenir justamente en el ADN, ¿no? Y el ARN, ¿no? De los virus, ¿no? A diferencia de las bacterias, ¿no? A diferencia de las bacterias que actúan en las membranas, ¿no? Cuando vemos antibióticos en las membranas, en la síntesis del ácido fólico, en la síntesis, ¿no? También de la ADN polimerasa, también algunos, ¿no? Los antituberculostáticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, inhibe la ribavirina, la replicación de los virus sincitial respiratorio de influenza tipo A, tipo B, para la influenza, adenovirus, adenovirus, ¿no? Y todo tipo de hepatitis B, C, incluso el VIH. Por eso, la ribavirina, ¿no? Es un antiviral que utiliza enzimas para fosforilarse en el interior de la célula y de tal manera que son pues 10 veces más superior. Se absorbe muy rápidamente en el tubo digestivo. Sufre una biotransformación, se elimina por orina y bilis. Su vida media, ¿no? En la eliminación de 27 a 36 horas se distribuye en gran medida en el organismo, en especial en los eritrocitos. ¿Qué más? Eh, la farmacodinamia es un antiviral de amplio espectro, ¿no? ¿Por qué? Porque actúa sobre el organismo y sus mecanismos de acción contra los virus. Aminas tricíclicas es otro grupo de antivirales. Ahí está la mantadina, que es un inhibidor de la replicación de los virus de la influenza tipo A, ¿no? Y también no activa al B, pero también hace frente tempranamente a la pérdida de cubierta de la viral y el paso tardío al ensamblaje viral. ¿Qué más? Tenemos el mecanismo de acción de la mantadina, inhibe el acoplamiento de partículas víricas y posterior liberación del ácido nucleico. Impide la fusión cubierta vírica con las membranas vasculares, interviene en la penetración del virus a través de la membrana celular. La farmacocinética de la mantadina, ¿no? Se absorbe muy bien por vía oral y en ese sentido, ¿no? Es importante, ¿no? Ver el contexto de su absorción al 95%. Muy bien, entramos a otro grupo de antivirales, ¿no? Bastante importantes, diría yo, que forma parte de la terapia target, ¿no? La terapia dirigida, ¿no? Referente a lo que hablamos del interferón, ¿no? Entonces, cuando ya hablamos de interferón, estamos hablando de anticuerpos monoclonales, ¿no? En ese sentido, cuando hablamos de anticuerpos monoclonales, estamos hablando, ¿no? de citocina producidas de células del huésped, ¿no?
en respuesta a estas infecciones virales y que tienen un efecto, un antiviral inespecífico, y esto va a inhibir la replicación viral, ¿ya? Y que pueden haber tipos, ¿no? Alfa, beta y gamma, ¿no? Entonces, estamos hablando, ¿no? de, de, de que el sistema inmunológico, ¿no? Hace frente o sea, a la replicación del DNA, ¿no? O sea, a la replicación del virus, ¿no? Entonces, estos interferones, o alfa o leucocitario, beta o fibroblástico, o gamma o inmune, ¿no? Son parte del sistema inmunológico, ¿ya? Y ese grupo de antivirales se llaman interferones. ¿Por qué? Porque es secretado de la célula infectada y se pega sobre el receptor específico de la membrana no infectada, ¿no? Generando como una especie de un anticuerpo. ¿Ya? Entonces, esta unión del interferón con su receptor induce la producción de enzimas que interfieren en la síntesis de proteínas. Esto es importante porque inhibe la traducción del ARN mensajero viral. Mientras tanto, se estimula la acción de otras enzimas endonucleasas que degradan el ARN mensajero viral. Simple mecanismo de acción, ¿no? Vemos acá el interferón alfa, inhibe las sintetasas, las sinasas, por lo tanto, en la degradación del RNA, la fosforilación y la inhibición de las proteínas. Entonces, es importante entender que el interferón, ¿no? Es utilizado justamente en el tratamiento de muchas enfermedades, ¿no? En el sentido como un antiviral, antiproliferativo e inmunomodulador, ¿no? Terapéuticamente, muchas infecciones virales e incluso tipos de cánceres, ¿no? Que eso vamos a ver, y enfermedades autoinmunes, ¿no? Que como por cierto es parte de la terapia dirigida, ¿no? Que le llaman la terapia target, ¿no? Y que va a ser motivo de la última clase la próxima semana. Entonces, entre las vías de administración tenemos la vía endovenosa y muy conocido tenemos también en el tratamiento de los tratamientos a la COVID, ¿no? Entonces, este tipo de proteína, ¿no? Del SARS-CoV-2 que se utiliza en el tratamiento del COVID, que es un virus que ha azotado a la humanidad causando pues muchas muertes, el famoso coronavirus. Tenemos en ventaja una serie de antivirales que se usan, ¿no? Que se usaron y se siguen usando, ¿no? De diferente procedencia para el tratamiento de esta enfermedad, ¿no? Por ejemplo, el Remdesivir, que es un fármaco también que se utilizó por sus propiedades de interferir la polimerasa in vitro, ¿ya? Y incluso pues inhibe pues infecciones de virus ARN y MERS-CoV-2, ¿no? ¿Qué más? Tenemos el mecanismo de acción, ¿ya? Se metaboliza en las células huésped para formar el metabolito del nucleósido trifosfato y además inhibe estas nuevas cadenas de ARN viral, impidiendo su replicación. Entonces, la indicación era en el tratamiento del COVID-19, ¿no? En adultos y en adolescentes. Estos antivirales anti-COVID, ¿no? Tienen posible efectividad, ¿no? En el cual se combinan con interferones, ¿ya? Sigan mandando su asistencia, por favor, todos, delegados, me pasan su asistencia de todos los pantallazos que están mandando. Y en ese sentido, ¿no? El Remdesivir es un antiviral que actúa en fases de desarrollo, ¿no? Del nucleócido, ¿ya? Y que se está probando todavía su efectividad en los humanos, ¿no? Entonces es importante entender, ¿no? Que al replicar justamente el RNA viral,
estamos inhibiendo la proliferación del virus. El lopinavir, el lopinavir, ¿no? Inhibidor de la proteasa, también es utilizado en el tratamiento del virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? En el VIH-Sida, como también en brotes de COVID, ¿no? De SARS-CoV-2. En ese sentido, se han probado muchas combinaciones, ¿no? de virus, herpes virus, en este caso del COVID, se han probado combinaciones de antivirales que hacen frente, pues, o hicieron y forman parte, ¿no? de todo el grueso arsenal, ¿no? que se tiene, ¿no? Entonces, es un tratamiento efectivo por experiencia de estos rebrotes que se ha tenido en esta enfermedad, debido a que inhibe su proteasa del virus también de inmunodeficiencia humana, ¿no? Y por otro lado también, ¿no? El opinavir es utilizado también para los VIH-Sida, ¿no? Por su biodisponibilidad, por su accesibilidad, etcétera, inhibe pues el RN viral, provocando, ¿no? De tal manera que el virus pierda la capacidad de mutagénesis letal, disminuyendo la capacidad que el virus se pueda replicar y de esta manera, ¿no? Determinar, reducir la carga viral y la transmisión del SARS-CoV-2, siendo pues un tratamiento electivo en esta enfermedad. Otro es el favipiravir. En la China se investigó COVID-19. Es un inhibidor de ARN polimerasa dependiente del ARN, en la cual se fosforila e inhibe la actividad del ARN polimerasa. El favipiravir, el unfenovir, son inhibidores de la RNA polimerasa viral, igual, ¿no? Actúan en virus de VIH-1 tipo 2, ¿no? Y inhibiendo pues la replicación y liberación de las nuevas cepas, ¿no? Hijas infectadas. Entonces el favipiravir, ¿no? Tiene su máxima potencia en 2 horas, se une muy bien a la albúmina sérica en un 54%. El olcetamivir, ¿no? También es un inhibidor de la neurominasa, ¿no? ¿Qué cosa es la neurominasa? Es una proteína del virus que está en su membrana, ¿no? Tratando la gripe, la influenza en adultos y en niños. Sin embargo, ¿no? Existe, ¿no? selectivamente agregación y liberación de estas partículas en células infectadas, se absorbe en su totalidad, se estima que hay un 75% de conversión, ¿no? Y actúa ahí en la liberación las neurominasas, como esas patitas, ¿no? Que van a enclavar y luego pues ser parte de un receptor para poder ser como un canal de poder introducir el material viral. El olcetamivir, ¿no? Que estamos hablando, se absorbe fácilmente por tubo digestivo, es un profármaco, ¿ya? y adquiere un 75% en la circulación. Muy bien, luego el interferón, ¿no? Hablamos del interferón, alfa recombinante, el más estudiado y ensayado frente a la hepatitis B y C, ¿no? Y también como el VIH, por su alta respuesta antiviral, efectividad, ¿no? Se ha hecho estudios en VIH, en SARS-CoV-2, ¿no? De tal manera que tiene una exhibición, ¿no? Una actividad inmunoestimulante. ¿Qué quiere decir eso? Que activa los receptores expresados por los linfocitos T, por las células B, macrófagos, y de tal manera que estimulando, ¿no? van a poder hacer frente a estos virus.
Entonces, los alfa-interferones endógenos secretados por estos leucocitos, los macrófagos, los linfocitos B, en respuesta viral, ¿no? En respuesta viral a varios inductores sintéticos y biológicos. Todos estos alfa-interferones comparten actividades biológicas comunes, generando pues la unión de interferón al receptor en la pared, en la superficie celular. De tal manera que esta unión del interferón al receptor de la superficie celular es seguida por una activación de tirosina quinasas, en lo que conduce a la producción de varias enzimas totales. ¿Qué más? Tenemos los reguladores de la respuesta inmune, los anticuerpos monoclonales. Bueno, estos anticuerpos monoclonales son parte de la terapia target, ¿no? Estudios se han basado en determinar su capacidad de neutralizar, ¿no?, los hipotopos, ¿no?, de los virus. Farmacocinéticamente hablando, se ha investigado que disminuye muy bien, ¿no?, la cantidad y su biodisponibilidad es aproximadamente un 40%. Muy bien, entramos a otro antiviral, el tocilizumab, ¿no?, que es de la familia de los anticuerpos monoclonales en el tratamiento de la artritis reumatoide, se une específicamente a los receptores de interleucina 6, bloqueando su señalización y respuesta inflamatoria. Este anticuerpo monoclonal, ¿no?, entonces al unirse a interleucina 6, ¿no?, se ha formado que es un proinflamatorio, ¿no? O sea, es una citocina proinflamatoria que interviene y es producido por diversas células T y B y monocitos y fibroblastos. Respecto a su farmacocinética, se distribuye muy bien, ¿no? El tocilizumab actúa pues con otros más, inhibiendo entonces los factores proinflamatorios propiamente dichos. La ribavirina también es otro análogo de la guanosina, inhibe pues la capacidad antiviral tanto en ARN como ADN, de tal manera que inhibe la polimerasa y la capacidad mutagénica del genoma viral. Se ha hecho estudios en los cuales se ha encontrado la capacidad, ¿no?, de poder tener un buen amplio margen de seguridad en el uso de este antivirus. La ribavirina, entonces, es un nucleósido sintético, ¿no?, que activa enzimas no codificadas de los virus que permiten actuar, ¿no?, y que es frente, ¿no?, a este proceso de guanización del ARN en el mensajero, ¿ya? Y la ADN polimerasa se usa pues en las retrotranscriptasas en el HIV, por ejemplo, del SIDA. Se absorbe muy bien por vía oral. Y decir pues que todos estos fármacos antivirales ya permiten prolongar la vida, retrasando pues las complicaciones en el SIDA, ¿no? Estos antivirales, ¿no?, todo como ya hemos visto, ya tienen un índice pues bastante bajo y podemos hablar de todos estos propiamente dicho. ¿Qué más? Ahora nos vamos a la parte de... Un ratito. Ya. Nos vamos a la farmacología de los antirretrovirales. Se distingue, hola, sí, hola, hola, ¿están ahí? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, cuando hablamos de los antirretrovirales, ¿a quién nos hacemos frente? Al VIH-Sida, ¿ok? Entonces, este virus linfotrópico humano, que es de la familia de los retroviridae, es un retrovirus,
de la subfamilia de los Lentiviridae, ¿no? El causal vector del VIH-Sida. Entonces, nos vamos al grano. ¿Qué fármacos anti-VIH tenemos actualmente en uso que forman parte de la terapia TARGA, ¿no? Inhibidores de la reverso transcriptasa de nucleósidos, inhibidores de las proteasas, inhibidores de las reverso transcriptasas no nucleósidos, por ejemplo. Y en ese sentido, comenzamos con los inhibidores reverso transcriptasas de los nucleósidos, que son los fármacos antivirales, antirretrovirales más antiguos, ¿no? O sea, el primer antirretroviral que se logró introducir, ¿no? La sidobudina, ¿no? Indicado en el tratamiento del VIH. Entonces mejora el estado inmunológico y disminuye la frecuencia de enfermedades oportunistas, ¿no? Eso es importante porque saben ustedes que en el VIH el estado de inmunosupresión inhibe pues su síntesis, ¿no? Y en ese sentido prolonga la vida el estar menos inmunocomprometido. Entonces su mecanismo de acción es inhibir la replicación de los retrovirus humanos y animales de tal manera que puede ser dependiente de la conversión intracelular, ¿ya? Y la tasa pues dependiendo del tipo de célula. ¿Qué más? Su farmacocinética es buena, su buena disponibilidad, inhibe la enzima transcriptasa inversa de VIH, impidiendo la replicación viral, ¿ya? De tal manera que forma parte también la didanosina, ¿ya? Que también es un análogo nucleósido de la iosina, ¿no? Y es frente también aprobado en el tratamiento por el VIH, o sea, y también otros virus, ¿no? El HTL1. Entonces, su mecanismo de acción es competir con los nucleósidos naturales que se incorporan en el DNA del virus propiamente dicho. Esto le da una peculiar, ¿no? Característica, ya que permite que su incorporación del ADN viral por la transcriptasa inversa, de tal manera que impide la elongación del ADN viral y por lo tanto, al inhibir esta elongación, se impide su replicación del virus. Farmacocinéticamente hablando, ¿no? Se absorben muy bien por el tracto gastrointestinal, igual actúan en la transcriptasa inversa, terminando la cadena del ADN viral. Bueno, hablar de la activación, ¿no? De su mecanismo de acción propiamente dicho de este antiviral, ¿no? Incorpora el DNA, ¿no? La terminación acá inhibe, ya, de tal manera que va a producir su efecto antiviral. La salcitabina, ¿no? También es un didoxinonucleósido análogo de citidina, tiene una potencia intrínseca superior que la citromicina, ¿no? Pero por su mayor toxicidad tiene un índice de terapéutico similar. Su mecanismo de acción frente a las cepas activas de VIH, anti-VIH1, VIH2, ¿no? Incluso a las cepas resistentes, ¿no? Que tienen de acitromicina, y en ese sentido, ¿no? La farmacocinética, hablamos que se absorbe muy bien en el trato gastrointestinal, se administra con la comida, etcétera, y atraviesa muy bien la barrera hematocefálica. Su farmacodinamia implica la replicación del VIH, incorporándose al ADN viral como análogo nucleósido, causando pues una terminación de la elongación de la cadena del ADN, y esto hace que disminuya la carga viral, ¿ya? Y por lo tanto se preserva el sistema inmunológico en los pacientes con VIH comprometidos. La estabudina es otro sintético nucleósido utilizado combinado con otros fármacos en el tratamiento de pacientes infectados con VIH. O sea, se ha comprendido hoy en día que la monoterapia no basta en el tratamiento del VIH. Se utilizan terapias combinadas.
que forman parte del régimen combinado con otros antivíricos que hacen frente, ¿no?, a esta enfermedad propiamente dicho. Inhibe la replicación de los retrovirus, compitiendo con la transcriptasa reversa, que permite la incorporación, pues, ¿no?, del ADN viral, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué? Porque esto va a dar que se cesa la elongación del DNA y por lo tanto se bloquea la síntesis, ¿no?, propiamente dicho, inhibiendo la replicación del retrovirus. Y eso es lo que se quiere, ¿no? Impedir la transcripción de la transcriptasa reversa del virus, de tal manera que no se incorpore el DNA viral, ¿no?, en el núcleo de la célula blanco y así no pueda hacer, ¿no?, reproducirse en otras células hijas infectadas. Su farmacocinética se absorbe muy bien por cabo de unos 1.5 horas, se absorbe por líquido cefalorraquídeo. Algunos estudios demuestran, ¿no?, que este antiviral es muy bueno, ¿ya?, en terapia combinada. La amibudina, ¿no?, también es un sintético análogo a la dideoxicitina, ¿ya? Y se actúa frente a VIH-1 tipo 2, hepatitis B, ¿no? Además, ¿no?, su absorción es rápida, ya en un 86%. Se replica, inhibe la replicación del HIV y virus de la hepatitis B, actuando como un análogo de nucleósido. ¿Qué quiere decir eso? Una molécula que incorpora en el ADN viral, causando la elongación, la terminación del ADN y por ende la disminución del virus y la preservación de su función inmunológica en pacientes con VIH. ¿Qué más? El abacavir. Es un fármaco antirretroviral también, utilizado en el tratamiento de la infección por el virus de inmunodeficiencia adquirida de la familia de los inhibidores del nucleósido de la transcriptasa inversa, ¿no? Es importante porque actúa a nivel, ¿no?, fosforilando intracelularmente en forma activa en los nucleósidos naturales que incorporan el ADN viral por la transcriptasa inversa del VIH. Su farmacocinética, su farmacodinamia, ¿no? Y pasamos a los inhibidores de proteasa. Bueno, los inhibidores de proteasa, el lopinavir, ritonavir, utilizados también en otras enfermedades, inhiben la traducción del ARN mensajero. Hay muchos estudios que hablan sobre las bondades de estos estudios, ¿no?, de estos fármacos antivirales, ¿no? Entonces, los estudios de las proteasas fueron iniciales en los pacientes con SARS-CoV-2. Y ahí tenemos, ¿no?, finalmente los fármacos antirretrovirales, ¿no?, versus los fármacos y todos sus efectos adversos. Muy bien, eso es por un lado. Luego, a ver un ratito. Ya, se visualiza. Ahí se visualiza. Hola, hola. Sí. Sí, doctor. Ya, tenemos los inhibidores de la reverso transcriptasa de los nucleósidos. Bueno, aquí tenemos a la neviparina, que es un inhibidor de los no nucleósidos de la transcriptasa inversa. Se utiliza combinadamente con otros antirretrovirales en el tratamiento del VIH. De tal manera que al unirse directamente por la transcriptasa inversa, causa el cambio conformacional, o sea, de su estructura y replicación del ADN viral. Su mecanismo de acción, como inhibidor no nucleósido de la transcriptasa inversa, se une directamente a la transcriptasa inversa del VIH-1, lo que resulta inhibiéndole la replicación viral. Su farmacocinética se absorbe muy bien, se replica
la carga viral, ¿no?, en pacientes con VIH, aumentando los CD4, mejorando el sistema inmunológico, ¿no?, del paciente. La de la virina también es otro nucleócido de la transcriptasa inversa, utilizado en la combinación con antirretrovirales, ¿no?, de manera que impide la actividad enzimática y la forma, ¿no?, de ADN viral. Su mecanismo de acción inhibe el nucleócido de la transcriptasa inversa, que se une formando un complejo activo de transcriptasa inversa, por lo que bloquea la replicación viral. No están pasando lista los muchachos, ¿eh? Delegada, a contar todos esos pantallazos, por favor, que están mandando a sus compañeros, cotejarlos a aquellos que no están saliendo, están saliéndose del grupo, ¿eh? Farmacocinética. Se observe bien después de la administración oral, se penetra muy bien en los tejidos, igual reduce la replicación viral y carga viral con pacientes con HIV, ¿no?, haciéndolo más apetecible. Bueno, el efavirenz también es otro nucleócido frente a la inhibición de HIV, ¿no?, y inhibe el nucleócido transcriptasa inversa, ¿no?, evitando la formación de complejos de más transcriptasa inversa y bloquea así la replicación del virus. Su farmacocinética sobre después de la administración oral. Su farmacodinamia reduce la replicación viral y carga viral con pacientes con HIV, ¿no? Y finalmente tenemos los antimicrobianos diversos y desinfectantes, antisépticos y esterilizantes. Entonces, estos agentes antimicrobianos diversos son importantes porque hacen frente en combatir las infecciones causadas por microorganismos patógenos, ¿no? Entonces, estos antimicrobianos pueden ser diferentes mecanismos, ¿no?, para eliminar el crecimiento de microorganismos, ¿no? Entonces, tenemos todos estos, ¿cómo se llama?, familias, ¿no? Los agentes antimicrobianos y antisépticos, ¿no?, en diversas patologías, por ejemplo, ¿no? Y ahí tenemos los antisépticos, ¿no?, que son alcoholes, aldehídos, fenoles, ¿no?, etcétera. Entonces, estos desinfectantes, propiamente dicho, son productos químicos diseñados ¿para qué? Para eliminar y reducir los microbios. ¿De dónde? De las superficies, y reducir los microorganismos patógenos de dichas superficies siendo un desinfectante, ¿no? Ahí tenemos algunos alcoholes, propanolol, isopropanol, el etanol. ¿Y qué hacen? Desnaturalizan las proteínas, los disuelven los lípidos, rompen estas estructuras de la membrana celular y muerte celular. De esa manera actúan. Ahí está, la cetosis del hígado graso, el hipoclorito de sodio, de cloro, liberan los halógenos libres, ¿no?, la farmacocinética, la farmacodinamia. La povidona iodada, activa frente a todos estos protozoos, virus, hongos, esporas, ¿ya? El formaldehído, los glutaridaleídos, ¿no?, que se utilizan justamente en la síntesis y liberación de todos estos compuestos que alquilan grupos funcionales, ¿no?, de tal manera que son efectivos no solo contra bacterias, sino virus, hongos y esporas, utilizado en un alto nivel de desinfección y esterilización, ¿no? Los fenoles y derivados, el triclosan, el hexaclorofeno, igual desnaturalizan todas estas proteínas y alteran su membrana, ¿ya? Y de tal manera, ¿no?, que
todos estos antiinfectantes actúan a diferentes niveles de todas estas bacterias, ¿no? Los derivados del amonio cuaternario, ¿no? Muy utilizado en los hospitales, cloruro de benzalconio, cloruro de cetipiridino, por su actividad amplia, ¿no? En el cuidado personal, alterando la permeabilidad de la membrana celular, por lo tanto, ¿no? Lleva a la pérdida de otros componentes y eliminación. Ahí está su mecanismo de acción. Los peróxidos y derivados, peróxido de hidrógeno, ¿no? Es el agua oxigenada, ¿no? El ácido peracético también generan radicales libres, ¿no? Dañan los componentes celulares como lípidos, proteínas y ADN. Entonces se descompone rápidamente, inhibe la clorhexidina, ¿no? Los derivados de las biguandinas, es un antiséptico utilizado en enjuagues bucales y desinfección de piel. Su mecanismo de acción, membranas celulares, componentes intercelulares, se liberan, y los antisépticos, que tienen la función de prevenir y detener el crecimiento de microorganismos, como bacterias, virus, y que se desinfectan las heridas también, y ambientes limpios y seguros. Son alcoholes, etanol, isopropanolol, ya es lo último, ya desnaturalizan las proteínas, diluyen los lípidos, causando rupturas de membrana celular. Tenemos los compuestos halogenados, povidona y iodona, tintura de yodo, que bien es cierto, ayudan, ¿no? Por su acción rápida y sostenida, ¿ya? Propiamente dicho, ¿no? Tenemos la clorhexidina, que desestabiliza la membrana celular, provocando la salida de componentes intercelulares de las bacterias. El compuestos de amonio cuaternario, cloruro de benzalconio, que alteran también la permeabilidad de la membrana de estos microorganismos. El triclosan desneutraliza las proteínas, el peróxido de hidrógeno, los radicales libres y dañan la célula. El mercurocromo igualito neutraliza las proteínas y afecta la membrana celular de las bacterias. Y finalmente tenemos los esterilizantes. Bueno, cuando hablamos de esterilizar, hablamos pues, ¿no? De sala de operaciones, ¿no? Cosas estériles, limpias, sin microorganismos como bacterias, hongos y virus de las superficies de equipos médicos y soluciones, ¿no? A que ayuda a prevenir la contaminación y prolongar las infecciones de los entornos médicos y farmacéuticos. Tenemos el óxido de etileno, alquila los grupos funcionales de las proteínas y ácidos nucleicos, ¿no? El peróxido de hidrógeno en plasma, ¿no? Genera muy pocas, y de tal manera, ¿no? Genera radicales libres. Bien, el ácido peracético igual, se oxidan componentes celulares tóxicos, ¿no? Su desinfección, liberación y agua, ¿no? Y el formaldehído en vapor también se requiere efectivo contra todos los microorganismos, incluyendo las esporas, ¿no? Algún mecanismo de eliminación. Y finalmente los antiparasitarios. Bueno, comenzamos con los antihelmínticos. Aquí tenemos una familia, ¿no? De estos parásitos, gusanos, que pueden ser nemátodos, tremátodos o céstodos. Entonces, entre los principales gusanos, ¿no? Lo que hacen estos antiparasitarios es inhibir su replicación, su síntesis, ¿no? Más que todo sus movimientos, ¿ya? Acá tenemos el albendazol, tiabendazol, mebendazol, ya que es su principal pues unión a la tubulina, secundarios en el transporte de glucosa, ¿no? Y participan en la fosforilación oxidativa, ¿no? Es una nucleocinética, mejora con los alimentos metabolizados en el hígado propiamente dicho. Los benzimidazoles,
que son pues espectro antiparasitario, frente a nemátodos, tremátodes y céstodes, ¿no? Los benzimidazoles es importante que no se puede dar en gestantes, ¿ya? Tiene efectos adversos. Tenemos al albendazol en todas sus presentaciones, ¿no? El mebendazol igual, tiabendazol potente, hepatotóxico también. Piperacina, estimulante de receptores GABA, en parálisis flácida de enterobios verniculares, ¿no? Expulsando vivo a los parásitos. Estimula los receptores GABA, parálisis flácida, ¿ya? La pipericina, entonces se absorbe alcanzando concentraciones normales, ¿ya? El espectro, nematodes, tremátodes, céstodes, efectos adversos, sus presentaciones. Pomato de pirantel o oxaltel bloquea el neurón de la membrana neuromuscular inhibiendo la colinesterasa y esto hace que haya una parálisis espástica en el parásito. El oxatel bloquea neuromuscular inhibiendo la colinesterasa también, produciendo parálisis espástica del parásito. El pomato de pirantel o oxaltel, bueno, actúa muy bien, en concentraciones máximas de 2 a 4 horas. Su espectro parasitario, nemátodes, tremátodes y céstodes. El pirantel, algunos efectos adversos, ¿no? Sus dosis. El praziquantel ya aumenta la permeabilidad del calcio, por lo tanto lleva una parálisis espástica del parásito, dañándolo y causándole la muerte. Se absorbe muy bien después de administración de 3 horas. Su espectro antiparasitario. Praziquantel, algunos efectos adversos. El praziquantel, sus dosis hechas para bebés. Y tenemos aquí no indicar a los niños menores de 4 años, ¿no? Porque son un tanto traviesos. La ivermectina, ¿no? Se une al GABA, produciendo una actividad directa en los canales de cloro, se produce una hiperpolización, ¿no? Y parálisis, pues, propiamente dicho de los parásitos. ¿Qué más? La ivermectina, utilizado a diestra y siniestra, ¿no? En la época del COVID. ¿Qué hace? Simplemente degrada, pues, el calcio, ¿no? Y se absorbe muy bien por vía oral. Y también se distribuye ampliamente por todo el cuerpo, ¿no? Llega a la bilis. Su espectro antiparasitario. ¿Qué más? La ivermectina, sus efectos adversos, sus dosis, y los antiprotozarios, ¿no? Antiprotozarios intestinales, ¿no? Bueno, aquí tenemos los protozoas, ¿no? Que causan la protocitos extrainterviniente. Algunos parásitos protozoarios, ¿no? Y sus espectros que hacen al inhibir los radicales que se unen al ADN, inhiben y promueven el DNA de la muerte del parásito, ¿no? O sea, inhibe su proliferación. Su farmacocinética, ¿no? Es muy bien tolerado y se absorbe muy bien. Los nitroimidazoles, entrofosfoitos, entomoeba histolítica, diardia, efectos adversos, presentaciones, los nitroimidazoles, el tinidazol, algunas presentaciones, el yodoquinol, derivado halogenado de la hidroxigenina, no se sabe específicamente, pero se trata que es un derivado halogenado, ya que es frente a los trofocitos y quistes de los protozoarios.
sus dosis, su presentación. El teclosan, también derivado del cloralato de la acetamida, interfiere en el metabolismo de los fosfolípidos, no se conoce específicamente, pero se utiliza, ¿no?, en el tratamiento de la entemoeba histolítica. Sus dosis, sus presentaciones, ¿no? Antiparasitario mixto, la nitoxazoxamida. ¿Por qué? Porque inhibe la replicación de la polimerasa de la tubulina citoplasmática, ¿no? Ya que ¿no?, derivados del nitro tiazólico se absorben muy bien por gastrointestinal. El mintos y protozoarios, sus aspectos, sus efectos adversos, presentaciones, antiparitarios tópicos, benzoato de bencilo para la carosis, ¿no? Actúa pues en el sistema nervioso del parásito, causando su muerte, ¿no?, de los ácaros, ¿no? Presentaciones que estos tienen: el cromamitón igualito a acaricida, ya no es conocido, pero sí se tiene. El cromamitón igualito a acaricida, pediculina, ¿no? El cromamitón. Aquí tienen sus presentaciones. Entonces, el butóxido de piperonilo, derivado del sintético del sofrol, también produce sus efectos antiparasitarios. El nopusit, ¿no? Y muchas gracias. Muy bien, jóvenes, alguien que no haya pasado lista, a ver, levante la mano, por favor, para que la delegada los coloque. Vamos, delegada, lista. Vamos, tome nota. Bien, jóvenes, entonces tomen nota, delegadas. La próxima semana, ¿me copias? Sí, sí, doctor, sí le escucho. Ya, la próxima semana para el comunicado, John, ¿me escuchas? Sí, doctor, lo escucho. Ya, vamos a hacer en teoría, farmacología de los antineoplásicos 1 y 2, ¿ya? Antineoplásicos 1 va a ser el doctor Puerta, y el que habla va a ser, bueno, al grupo C1 y C2, ¿no? Farmacología de los antiplásicos 2, voy a hablar justamente de la terapia target, la terapia dirigida en el tratamiento del cáncer, ¿no? Todo lo que son anticuerpos monoclonales y todo eso. Entonces se les ruega que preparen su seminario, ¿no? Sus flashcards, sus casos clínicos, sus netter, ya todo, porque ya todo acaba la próxima semana, por favor. Hay alumnos que se están justificando, aprovechen por favor de una vez. Ya muere todo, no quiero problemas, cosa que ya nos vamos al examen final con tranquilidad. ¿Preguntas, delegados? ¿Todo está claro? Valerie, John. Sí, doctor, todo está claro. Sí, Gracias. doctor, claro. Muy bien, entonces esta clase va a ser difundida en la grabación, ¿no?, para que escuchen a aquellos que no han podido estar, y bueno, ya desde ya les digo que la próxima semana vamos a tener 2 pasitos, ¿eh? Lo de ahora y lo de la próxima semana, ya que es la terapia target, ¿ok? Y también tienen que traer sus tareas, pues, ¿no?, de la semana pasada y esta semana. Muy bien, entonces, Dios mediante, agradeciendo a todos ustedes por su anuencia, por su paciencia, demostrando que son pues dignos de llevar ese nombre de ser estudiantes de medicina. Y sin otro particular, Dios mediante, espero que ya no haya inconvenientes, y agradeciéndoles a ustedes, paso a retirarme, por favor. No se olviden en escribir correos electrónicos a mi correo, aquellos que están faltando para justificar sus inasistencias. Por favor, delegada, yo me retiro y por favor termina de pasar lista, ¿ok? Sí, está bien, doctor. Atención a la lista, por favor. Esta es la última lista. Vamos. Ya, chicos, vamos a iniciar por el salón del C1.
Balvin Seguil, Presente. Caguana Morán, Presente, compañero. Clemente Escobar, Presente. Clemente Escobar, Presente. Granado Recuay, Granado Recuay, Hinojosa Pariona, Presente. Guayani Huanquis, Guayani Huanquis, Miranda Roca, Presente. Osorio Bazán, Presente, compañero. Párraga Menéndez, Presente, compañero. Pérez Anyaipoma, Presente, compañero. Quispe Espinosa, Quispe Espinosa, Robles Castro, Robles Castro, Presente. Taquia Cárdenas, Presente, Valerio. Vicente Maiki, Presente, compañero. Alberto Auqui, Alberto Auqui, Arroyo Córdoba, Arroyo Córdoba, Brañez Pretel, Presente, compañera. Cajahuanca Caguana, Presente, compañero. Dextre Vilches, Gora López, Maximiliano Leiva, Mesa Yupanqui, Presente, compañero. Refulio Retamoso, Presente, compañera. Rojas Turín, Presente. Salcedo Sáenz, Presente. Torres Balbín, Presente. Vera González, Presente. Yupanqui Arcos, Presente. Gómez Lau,